Hoy vamos a adentrarnos en la mente de uno de los mayores genios de la historia, y en un momento en que el mundo, como lo conocían, se estaba desmoronando. Esta es la increíble historia de cómo una plaga dio a luz a los Principia. Es una pregunta que la verdad nos toca muy de cerca hoy en día, ¿no es cierto? La idea de que una crisis sanitaria pueda de repente parar el mundo en seco y con ello, sin que nadie se lo espere, desatar fuerzas que lo cambien todo. Pues sí, porque para un joven y desconocido estudiante de Cambridge, ese aislamiento forzoso no fue el fin de nada. Fue de hecho el principio de todo, el chispazo que iba a transformar la ciencia para siempre. Pero ojo, antes de hablar del genio, hay que entender a la persona, porque Newton no era precisamente un santo de la ciencia. Sus biógrafos lo describen como, bueno, como alguien complejo, difícil, con un carácter lleno de aristas. Y esa dualidad es fundamental para entender lo que vino después. Venga, vamos a meternos de lleno en sus orígenes. Y ya os adelanto que nada, pero nada de nada, hacía presagiar la leyenda en la que se iba a convertir. A ver, situémonos. Navidad de 1642. Isaac Newton nace prematuro, tan pequeño que se decía que cabía en una jarra. El país, Inglaterra, estaba literalmente partido en dos por la guerra civil. Su padre había muerto antes de que él naciera, y su madre lo acabó dejando al cuidado de su abuela. Y en el colegio, pues no era precisamente un hacha, más bien de los últimos de la clase. Una amiga lo recordaba como un chaval serio, silencioso, pensativo. Vamos, un perfil que no apuntaba maneras para ser el tipo que descifraría el universo. Y entonces, de repente, el mundo se paró. Un desastre de proporciones bíblicas obligó a Newton a retirarse, un exilio que, sin él saberlo, se convertiría en el escenario de su propia revolución. Estamos en 1665. La Gran Plaga se extiende por Inglaterra. Londres queda devastada y todo se cierra a cal y canto para intentar frenar los contagios, incluida, claro, la Universidad de Cambridge. Así que Newton, con apenas 22 años, no tiene más remedio que volver a la granja de su familia en Woolsthorpe. Y no fueron unas vacaciones en el campo, fue un encierro de casi 2 años. Lejos de sus profesores, lejos de los libros de la universidad. Él solo con sus pensamientos. Es precisamente aquí, en esta soledad impuesta, donde todo ese caos que había fuera da paso a una explosión de ideas brutal, un periodo que la historia conoce como sus años mirables, sus años milagrosos. Lo que vemos aquí es sencillamente increíble. La densidad de los descubrimientos es una locura. En cosa de 18 meses, un chaval de poco más de 20 años sienta las bases de 3 campos científicos revolucionarios. Primero, con un simple prisma, descompone la luz y demuestra de qué están hechos los colores, algo que nadie entendía. Luego, se da cuenta de que las matemáticas de la época no servían para describir un universo que se mueve, que cambia. Así que, ¿qué hace? Pues se inventa una herramienta nueva, el cálculo, lo que él llamó el método de fluxiones. Y por si fuera poco, tiene las primeras ideas sobre esa fuerza misteriosa que mantiene la Luna girando a nuestro alrededor, la gravedad. Todo esto, recordemos, encerrado en una granja. Claro, para poder expresar todas estas ideas necesitaba crear un lenguaje nuevo. Empezó a darle forma a definiciones que son hoy los cimientos de la física. Aquí, por ejemplo, está definiendo lo que conocemos como inercia, esa tendencia que tiene cualquier cosa a quedarse como está, ya sea quieta o en movimiento. Y aquí, otra pieza clave del puzzle define esa fuerza que tira de las cosas hacia un centro, como la que hace el Sol con los planetas. Estaba construyendo poco a poco un sistema completamente nuevo para entender cómo funciona el universo. El problema es que el mundo de momento no tenía ni idea. Bien, pasemos al siguiente capítulo, porque después de todo este estallido creativo en soledad, el mayor reto para Newton no fue descubrir las cosas, sino atreverse a contarlas. Cuando la plaga por fin se calmó, Newton volvió a Cambridge. Pero la mayor parte de su trabajo se lo guardó para él. Era un tipo muy reservado, le aterraban las críticas y además estaba metido en una rivalidad tremenda con otros científicos, como Robert Hooke. Todas esas ideas geniales podrían haberse quedado en un cajón para siempre. Y esta es la pregunta que lo cambió absolutamente todo. En 1684, el astrónomo Edmund Halley fue a visitar a Newton. Halley y sus colegas estaban dándole vueltas a una idea, que la fuerza de la gravedad se debilitaba con la distancia de una forma muy concreta, siguiendo la ley de la inversa del cuadrado. Pero nadie, absolutamente nadie, era capaz de demostrar matemáticamente qué tipo de órbita provocaría esa ley. La respuesta de Newton debió de dejar a Halley con la boca abierta. No solo le dijo una elipse, sin dudarlo, sino que encima le soltó que ya lo había calculado hacía años, pero que no encontraba los papeles. Halley, que se dio cuenta al instante de que estaban ante algo gigantesco, le suplicó que lo publicara. Incluso se ofreció a pagar la publicación de su propio bolsillo. Y ese fue el empujón que Newton necesitaba. Se encerró durante año y medio.
y de ese trabajo febril nació su obra maestra. Y así llegamos al momento cumbre de esta historia, la publicación de un libro que iba a cambiar para siempre nuestra forma de ver el cosmos. Los principios matemáticos de la filosofía natural, publicado en 1687. Es, sin exagerar, el libro científico más importante que se ha escrito jamás. Y en él, Newton no solo nos dio sus 3 leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, sino que nos enseñó una nueva forma de hacer ciencia. Y este esquema lo explica genial. Newton rompió con lo que se hacía antes, eso de lanzar hipótesis grandiosas y sueños temerarios. No. Su método, la filosofía experimental, exigía empezar por lo que se puede ver y medir, por los fenómenos, y a partir de ahí deducir las leyes. Como él mismo dijo, yo no finjo hipótesis. La ciencia tenía que basarse en pruebas, no en imaginaciones. El impacto fue tremendo, claro, y la gente de su tiempo y los que vinieron después lo sabían. Lagrange, otro genio de las matemáticas, lo resumió perfectamente. Newton no solo fue el más grande, sino que tuvo la suerte de encontrar el sistema del mundo. Porque un sistema así solo se puede descubrir una vez. Este es el epitafio que le pusieron en la abadía de Westminster. Qui genus humanum ingenio superavit. Quien por su genio superó al género humano. Una frase que lo dice todo. La sensación de una época entera de que aquel hombre, que nació en medio de una guerra y se forjó en el aislamiento de una plaga, había llevado la mente humana a otro nivel. Y con esto cerramos el círculo. La historia de Newton nos enseña que, a veces, de la mayor crisis y del más profundo aislamiento, puede nacer una claridad revolucionaria. Y nos deja con una pregunta en el aire para pensar. En nuestro mundo, que afronta sus propios caos, ¿estamos creando las condiciones para el próximo Annus Mirabilis? ¿Para el próximo año de las maravillas?